Entonces, continuamos con la parte 2 de la clase que hemos desarrollado para el tema 4 de la unidad curricular La ciudad como espacio de interacción humana, en el que abordamos el tema del plan urbano y el diseño urbano. Esta segunda parte de la clase tiene que ver con el esquema para el plan especial urbano que definíamos en la grabación anterior. De esta manera, entonces, vamos a ver paso a paso la propuesta que para nosotros es coherente y que permite dar respuesta real desde la formación de los estudiantes del programa de arquitectura de la Universidad Bolivariana de Venezuela, cursantes del trayecto 4 y quienes les corresponde desarrollar trabajo especial de grado para, además, en el contenido de la unidad curricular corresponde al tema 4, pero refiero que en el caso de los estudiantes que van a grado, corresponde al capítulo 5 del trabajo para estos fines. Entonces, este esquema se plantea de la siguiente manera. El primer punto tiene que ver con el establecimiento del ámbito de diseño urbano. Lo primero que tenemos que plantearnos, nosotros utilizamos la estrategia del punto y círculo que nos las deja el comandante Hugo Chávez como método de análisis del entorno y no quedarnos únicamente en el edificio o en la plaza o en el entorno inmediato de lo que vamos a intervenir como elemento arquitectónico, sino comprender, definir, determinar el área general y específica de trabajo y de influencia. Es decir, nosotros analizamos un entorno, incluso continental, el entorno país, el entorno estado, municipio, ciudad, sector, parroquia, y vamos achicando hasta llegar a el corredor o al espacio microlocal de intervenciones. El barrio, es la manzana, es la cuadra, es una escala que abordamos en términos del diseño urbano, pero que este plan nos, nos obliga a visualizar la ciudad de manera amplia con la intervención. Entonces, lo primero que debemos hacer es establecer ese ámbito. ¿Cuál va a ser el ámbito de diseño urbano? Si tenemos elementos de acupuntura en términos de diseño, es decir, cuáles son los puntos que voy a intervenir de manera concreta con diseño arquitectónico, pero definir el ámbito de diseño urbano es lo primero que debemos hacer. Luego de eso, el segundo punto que tiene que ver con el análisis del ámbito territorial. Nosotros trabajamos, esto corresponde a otra clase que quizá se las pueda hacer llegar en el momento que pueda tener la grabación, pero quienes trabajan las unidades curriculares conmigo, sobre todo en proyectos, han analizado y comprendido lo que implica el aspecto físico-natural, el aspecto físico-espacial y los aspectos socioculturales. El ámbito territorial se presenta, se estudia, se diagnostica, se analiza desde estos tres ámbitos o estos tres aspectos, siendo el elemento físico-natural la muestra, la puesta en gráficos, en planos y en esquemas analíticos de todos los elementos geográficos que componen el territorio. Todos, hidrografía, vegetación, altimetría, clima, insolación, todos los elementos que tienen que ver con, con lo natural en ese ámbito que hemos establecido como corredor para nuestro trabajo de diseño urbano. En segundo lugar, tenemos entonces el aspecto físico-espacial. ¿Cuáles son los elementos de infraestructura que existen allí? Diagnosticamos y proyectamos en la misma medida, pero en el paso de análisis del ámbito tenemos que saber cómo es la movilidad peatonal y vehicular, cómo son las aceras, cómo son las calles, cuáles son los elementos de infraestructura, cuáles son las alturas permitidas, cuáles son las zonificaciones vigentes, cuáles son el uso de suelos, las escuelas, los hospitales, todo lo que tiene que ver con servicios, recreación, educación, alimentación, producción, que existe como elemento construido, el ambiente natural y el ambiente construido. Y por último, los aspectos socioculturales que tienen que ver con los sujetos que habitan el espacio. ¿Cómo usan ese lugar? Si lo usan o si no lo usan. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son
sus necesidades, cuáles son sus ambiciones en términos espaciales, en términos de convivencia, tienen o no tienen una vida social adecuada. Encontramos o no encontramos elementos de salud mental. Tenemos espacios para el desarrollo sociocultural. ¿Cuántos consejos comunales, cuántas comunas hay organizadas en ese territorio? ¿Tenemos o no tenemos grupos de danza, de música, de deporte? ¿Tienen espacios para hacer las prácticas? Eso son los sujetos que habitan el espacio. Y eso tenemos nosotros que tener la capacidad de plasmarlo gráficamente, entenderlo, analizarlo, registrarlo y graficarlo. El tercer elemento que compone el plan urbano es el diagnóstico técnico. Ya quienes han trabajado el desarrollo del plan de su trabajo de grado, en este punto tienen un diagnóstico social comunitario amplio de elementos físicos, naturales, espaciales y culturales, pero para efectos del plan urbano nosotros tenemos que hacer un resumen de toda esa recopilación de información y presentar entonces un diagnóstico técnico de ese territorio, entendiendo además que tenemos el punto y círculo, es decir, cuál es el corredor y cuáles son los puntos de intervención. Asimismo, generar el informe de los elementos de diagnóstico, es decir, cuáles son los elementos relevantes y específicos para ese plan especial y la espacialización de ese diagnóstico, que es una síntesis gráfica. Si en el punto anterior, cuando hablamos de el análisis del ámbito territorial, nos encontramos con uno o varios planos que expresen lo físico natural, uno o varios planos que expresen lo físico espacial y uno o varios planos que expresen los elementos o aspectos socioculturales, acá tenemos que hacer una síntesis gráfica y eso nos obliga a priorizar. Es aquí donde nosotros podemos incorporar elementos que luego consideramos en la agenda concreta de acción. Pero en este momento nosotros tenemos que resumir, recopilar, hacer el informe de ese diagnóstico, extrayendo de todo lo que hemos diagnosticado aquellas cosas que son técnicamente relevantes de cara a la elaboración del plan urbano. Y todo eso arroja una espacialización de diagnóstico que es una síntesis gráfica de todos los elementos. Luego venimos con la información general del plan, es decir, cuáles son los antecedentes, cuáles planes o instrumentos de planificación urbana nos hemos encontrado en ese territorio. ¿Existen? ¿No existen? ¿Tuvimos acceso a ellos? ¿O no lo tuvimos? ¿O solamente hay ordenanzas? ¿O hay plan por parroquia? ¿O solo hay un plan de municipio pero el sector no tiene? Eso tenemos que referirlo ahí. En el caso de que sí existan esos planes o instrumentos de planificación que hicieron otros técnicos en otro momento, nosotros debemos estudiarlos, analizarlos y referirlos. Luego tenemos que hacer el planteamiento de nuestro plan. ¿Cómo se desarrolla nuestro plan? Ahí es que lo vamos a describir. ¿Cuál es nuestra visión de ciudad? ¿Cómo creemos nosotros que vamos a proyectar o cómo proyectamos ya? Estamos aquí en nivel de planteamiento. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando hacer en ese territorio urbano o en ese corredor y cómo lo vamos a desarrollar? Debemos definir los objetivos del plan, objetivos generales y específicos. No son los objetivos de investigación, es el objetivo del plan especial atendiendo a los elementos que acabamos de estudiar en la primera parte de la clase, es decir, cuáles son los objetivos del plan urbano, es el objetivo general de ese corredor, o sea, cuál es el alcance, a dónde queremos llegar, cuál es el modelo de ciudad que nosotros nos estamos planteando para ese corredor. Y los objetivos específicos es cómo lo vamos a lograr. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que hacer una intervención de este tipo, tenemos que proyectar arquitectónicamente esto otro y tenemos que plantearnos esta otra cosa. Cuando nosotros hayamos planteado al menos 3 objetivos específicos y decimos, bueno, nuestro diseño urbano cubre los 3 objetivos específicos, entonces podemos acertar que hemos planteado el logro del objetivo general, que es el plan urbano. Otro elemento son elementos técnicos, es decir, las ordenanzas, las normativas, determinantes, variables de diseño.
quizás tenemos las ordenanzas que nos permiten implementar el plan. Y en caso que no, nosotros debemos proponer la creación de una ordenanza con tal alcance. ¿Vamos a escribir la ordenanza? No, no es nuestra competencia, pero si hubiese necesidad de plantear la creación de una ordenanza, nosotros debemos referirla en este punto que se refiere a los lineamientos técnicos. ¿Cuáles son las normativas existentes que amparan la propuesta o la intervención que vamos nosotros a ejecutar allí? Y determinantes y variables. Las determinantes son cosas que nos determinan, que nos establecen criterios para el diseño urbano. Y las variables son cosas que nosotros podemos sortear, que quizás en este momento son de una manera, pero las podemos modificar y las convertimos en otra. Y son elementos, se llaman variables de diseño porque no son estáticas, no son rígidas, son variables. Las podemos modificar, las podemos cambiar, podemos plantearnos 3, 4 opciones y luego tomar decisiones sobre una de ellas. El otro elemento vinculado con la información general del plan es el proceso de diseño. ¿Cuáles son los métodos aplicados y cuáles son los métodos propuestos? Es decir, si nosotros presentamos un plan urbano, el proceso de diseño tiene que establecer cuáles son los métodos. ¿Es diseño participativo? ¿Es un proceso de codiseño entre nosotros y la comunidad y aportamos de manera bidireccional? ¿Es un proceso de diseño que solamente contempla las necesidades de la comunidad, pero no participa la comunidad en el proceso de diseño? ¿Hacemos un proceso de diseño circular porque vamos analizando todos los elementos, o hacemos un proceso de diseño lineal y atendemos primero el diseño urbano y luego lo arquitectónico, o lo hacemos de manera mixta? Esa definición tiene que estar explicada allí. ¿Cómo es el proceso de diseño urbano que nosotros estamos implementando para ese plan particularmente? Luego tenemos el análisis del ámbito de acción del plan urbano. Es decir, tenemos que contrastar lo actual y lo propuesto, y aquí lo más sencillo es hacer un cuadro comparativo. Hay otras formas de presentarlo, pero esa pudiera ser una opción. ¿Qué tenemos que abordar aquí? Los aspectos físico-urbanos, es decir, cómo es la estructura morfológica de esa ciudad, cómo es, cuál es su forma, cuál es el trazado, la topografía, la densidad, el tejido de eso construido, las relaciones que existen entre llenos y vacíos. Eso tenemos que explicarlo. Explicar lo actual y explicar la propuesta. Porque en algunos casos el impacto en este particular no es demasiado. Es decir, las modificaciones que vamos a hacer no son morfológicamente tan impactantes, pero tenemos que ejemplificar, tenemos que explicitar cuáles son esos aspectos físico-urbanos de lo actual y de lo que nosotros vamos a proponer, porque habrá casos en los que el cambio es dramáticamente visible. Nos planteamos aquí la relación que existe entre llenos y vacíos. Es fundamental comprenderla para poder explicar eso, y es llenos y vacíos de lo actual y de la propuesta. Otro aspecto tiene que ver con lo visual, es decir, es la experiencia perceptiva, estética de ese espacio, cómo es y cómo queremos que sea, cómo estamos proponiendo que sea. Esos encuadres, los hitos, las panorámicas y las visuales de ese espacio urbano, las texturas, el cromatismo, la calidad de los paisajes urbanos, cómo se ve eso ahora y cómo vamos a proponer nosotros que eso se vea luego de la implementación del diseño urbano. ¿Qué va a pasar con las fachadas existentes? ¿Qué va a pasar con las fachadas de las nuevas propuestas? ¿Cuáles son los elementos en términos de los muros, en términos peatonales? ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Cuáles son esos aspectos de cómo se ve ahora y cómo se va a ver, o cómo proponemos que se vea ese espacio? Y aquí evidentemente nos tenemos que ayudar con imágenes gráficas de nuestra propuesta concreta. Otro elemento son los servicios de infraestructura. Tenemos que definir si los sistemas son subterráneos, si vamos a dotar o no de redes viales, cómo es el tema del agua, los drenajes, la energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, gas. Por supuesto, cada caso adaptado a la realidad del corredor que vamos a intervenir, pero se plasma en términos de servicios de infraestructura. Estos son los existentes y, bueno, solamente estamos planteando el mejoramiento o tenemos que hacer una dotación porque no existe. Ese contraste debe verse claramente en términos de servicios. Lo propio con la vialidad y el transporte, la red de movilidad y sus dinámicas, es decir, vamos a jerarquizar las calles, los flujos vehiculares,
los peatonales, por dónde van, cómo se da ahora y cómo es que nosotros lo vamos a proponer. ¿Cuál es la oferta de transporte público? La intermodalidad. Voy a poner solo un ejemplo de un proyecto que presentamos hace poco a cargo de la arquitecta Melanie Díaz, que implicaba la reubicación de toda una dinámica de transporte público que toma la avenida principal, la avenida Francisco de Miranda, donde está la entrada del Parque Generalísimo Francisco de Miranda y la estación Miranda, que es la estación del metro, toda esa zona caótica que son metros a lo largo de toda la avenida, en ambos canales donde se agrupa la gente para hacer uso del transporte público y la reubicación de todo eso en un terminal. Eso cambia todo el tema de vialidad y transporte porque hay en el ámbito de estudio de la compañera un espacio donde pudiéramos reubicar todo ese transporte público. Entonces, esa expresión de cómo es ahora y cuál es la propuesta con ese particular debe estar considerado en términos de la red de movilidad, ¿de acuerdo? Tanto vehicular como peatonal. Asimismo, el equipamiento urbano. ¿Cuál es la propuesta en términos de la dotación de instalaciones públicas para el buen vivir, para el bienestar social? Es decir, tenemos intervenciones en educación, en salud, en cultura, en deporte, en equipamiento urbano, en administración del sector. Vamos a generar una nueva modalidad o vamos a crear en esa zona urbana un parque que no existía. Todo el tema de seguridad, cómo se contempla, es decir, cuáles son esos elementos de equipamiento urbano que desde lo que existe y lo que estamos proponiendo generan el bienestar social de los habitantes y de los usuarios en caso de los corredores que vamos a priorizar el elemento de uso público. Por otra parte, los aspectos turísticos. Es muy importante contemplar los aspectos turísticos en los proyectos en los que el espacio de uso público es una determinante. El potencial y las capacidades de atracción recreativa y económica, es decir, cuáles son los recursos naturales que puedo sanamente y sustentablemente explotar o utilizar para efectos del atractor turístico, cuáles son los aspectos culturales existentes y cómo los vamos a potenciar, los servicios de hospedaje, si existen o si no existen o si no son necesarios en ese proyecto en particular, los elementos de la gastronomía, el eje que está trabajando uno de los compañeros, que es un eje cultural en los dos caminos, tiene un potencial en términos gastronómicos, Osvaldo, muy importante. Entonces, ¿cómo es ese elemento ahorita y cómo vamos a generar nosotros que eso se potencie? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a generar las conectividades entre los visitantes y los habitantes? Eso hay que pensarlo cómo es ahora y cómo vamos a proponer que sea. Son textos cortos, no tiene por qué ser una cosa demasiado extensa, pero tiene que estar claro porque además esto lo tenemos que transformar también en una síntesis gráfica. Entonces, si no tenemos claro cuáles son los elementos en términos de diseño de ese plan, se nos dificulta luego hacer el plano donde plasmamos todos los elementos de la propuesta. Otro indispensable que tenemos que abordar es el aspecto patrimonial, es decir, el legado material o inmaterial que podamos tener en ese corredor y que nosotros proyectamos en el plan urbano, es decir, cómo definimos nosotros la identidad y la memoria colectiva con monumentos, los conjuntos históricos, las tipologías arquitectónicas, las tradiciones vivas, qué cosas pasan allí. Habrá espacios que intervenimos, habrá planes urbanos donde lo turístico tiene más peso que lo patrimonial y viceversa. Habrá algunos casos donde lo patrimonial es fundamental. Hace algunos años, un equipo extraordinario de trabajo que abordamos un trabajo de proyecto urbano arquitectónico en La Pastora, pues planteaba el elemento patrimonial como fundamental. Sin embargo, cada una de las realidades en términos urbanos nos va dando la pauta. Y si en algún caso no aplica, pues simplemente no lo vamos a desarrollar. De allí entonces que tenemos otros relevantes propuestos. Se puede ser que haya en algún corredor, en algún plan urbano, algún aspecto que no está contemplado en esto que les presento, pero ustedes lo discuten y lo proponen si fuese el caso. Siempre aparte, me regreso, análisis del ámbito de acción del plan urbano
tiene que presentar la dualidad de lo existente y lo propuesto para que se entienda claramente y quede explícito en el documento técnico cuál es lo nuevo, qué es lo que nosotros estamos proponiendo dentro del plan urbano. Por último, entonces, el plan. ¿Cómo presento el plan? La propuesta en sí es la organización espacial. ¿Cómo va a ser esa organización espacial? La escribo, la describo y hago el plan. ¿Cómo queda? ¿Sí? El diseño urbano propuesto. ¿Cómo va a ser esa trama? En el anterior tenemos el descriptor, ¿verdad? Explicamos cómo es actualmente y cuál es la propuesta. Aquí ya presento solo la propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ese diseño urbano propuesto, ¿cómo es esa trama urbana nueva que estamos proponiendo? ¿Cuál es el impacto socioambiental que va a tener esta propuesta? Esto es indispensable y para eso hay instrumentos que hemos diseñado para aplicar los procesos de evaluación de impacto ambiental de un plan urbano, de una propuesta arquitectónica. Yo les invito a buscar los instrumentos existentes para que puedan aplicarlos siempre a sus proyectos. La evaluación de impacto ambiental es importante, pero además es un requisito en términos de las instituciones del Estado venezolano para poder procesar un proyecto. Entonces siempre es importante contemplarlo. A nivel nuestro, a nivel de arquitectura y urbanismo, es una aproximación al estudio de impacto ambiental. Luego los profesionales especialistas en esa área tienen que entrar con todo el equipo técnico que eso amerita y eso genera pues otros informes, pero es indispensable en términos del diseño urbano y arquitectónico que nosotros hagamos una aproximación a esa evaluación de impacto socioambiental. Por otro lado, la memoria descriptiva del plan. Ahí en sí, entonces explicamos los aspectos procedimentales, es decir, cómo se va a implementar, cómo se va a instrumentar ese plan urbano. Conceptualmente, ¿qué es lo que nosotros estamos concibiendo? ¿Cuáles son los elementos técnicos y tecnológicos que están asociados a esa propuesta? ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Cuáles son los sistemas constructivos que estamos proponiendo? ¿Cuáles son las texturas en términos de lo visual que explicábamos arriba? Entonces, vamos construyendo en el proceso cómo vamos viendo ese modelo de ciudad y aquí donde dice propuesta, entonces ya concretamos qué es y cómo es ese plan urbano que nosotros proponemos. Aquí se incluyen entonces las propuestas gráficas, es decir, todo el despliegue de planos, de maquetas, de vistas 3D, el soporte fotográfico que es fundamental, incluso la intervención fotográfica para poder mostrar cómo es esa nueva ciudad o ese nuevo corredor en términos urbanos que nosotros estamos proponiendo. Les pido, para cerrar, recordar que un análisis urbano riguroso exige observar, un ejercicio permanente, constante de observación. Y estos aspectos que les presento aquí de forma interrelacionada, no como compartimientos estancos, no son cosas individuales que voy a hacer y voy haciendo un checklist. No, todos se integran. Lo que voy generando en un lugar lo voy utilizando y implementando en el otro. Entonces, esa ciudad se revela en sus sinergias y contradicciones de lo que existe y de lo que estamos proponiendo. Y rescato entonces desde acá el inicio de la clase, que es entender que la ciudad es un organismo vivo y complejo que está en constante evolución. No puede crecer o no debe crecer de manera caótica y nosotros tenemos la responsabilidad desde los planes urbanos y el diseño urbano que ya hemos estudiado cuál es la diferencia y cierro repasando un poco eso, permítanme la movilidad de la pantalla, es entender la escala, es decir, el plan urbano es la estrategia, es la norma que rige el modelo y el diseño urbano es la táctica y el proyecto que le da forma a eso que hemos pensado como modelo de ciudad. Es lo que le da vida, la calidad de esa estrategia. Uno sin el otro no funciona. La planificación sin diseño
es un requisito burocrático normativo y el diseño sin planificación entonces es un acto aislado que no considera el contexto ni la sociedad. Para lograr el bien común en términos de la planificación urbana y el diseño urbano, tenemos que de manera articulada, permanente y consonante trabajar los elementos, pensar la ciudad, entenderla como nosotros la proponemos para que el interlocutor, que es la sociedad que va a participar, que son los entes de financiamiento, que son los entes del Estado, sean capaces de entender el modelo de ciudad que nosotros estamos proponiendo. Agradezco muchísimo a quienes se han conectado y quienes no, pues compartiremos por los medios de comunicación que utilizamos para nuestra clase esta grabación. Un gusto y queda entonces el chat del Telegram abierto para la interacción de mis grupos de trabajo en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias.